Bienvenido a la Antorcha Humana, el lugar donde nos adentramos a los lugares recónditos de la psique humana. Habitas en el Imperio Romano. Un día entras al Coliseo y te acomodas en las graderías junto con los otros espectadores. En la arena se encuentran personas atadas a maderas, esperando indefensos a la muerte por manos de una bestia, ya fuera un oso, un león o hasta un elefante, el cual, mediante un zarpazo, les desgarra las entrañas, o de un mordisco les mutila un brazo, una pierna o cualquier otra extremidad. Algunas otras personas están expuestas a fieras hambrientas. Ellos están ligeramente armados, pero eso solamente prolonga la agonía, la extiende a través de cada minuto, ya que son inexpertos en usar armas. Algunos otros están vestidos con trapos rojos y son echados a una vaca enfurecida, la cual hace danzar el cuerpo humano por los aires, enredándolos entre sus cuernos, haciendo que la sangre brote por cada herida abierta. 50.000 espectadores ríen y gritan de emoción al ver este espectáculo sangriento. El gore, una palabra que originalmente solo se refería a la sangre, especialmente aquella que era derramada de manera violenta. Con el paso del tiempo se ha convertido en una etiqueta para describir un género que no solo muestra aquello que es cruel, que es violento, que es brutal, sino que no escatima, no le esconde al espectador aquellos detalles sangrientos, sexualmente explícitos y de violencia extrema. Es un género que impacta nuestra cultura occidental hoy en día, no solo a través del cine de clase B, sino también en la música, con el death metal, brutal death metal, gore grind, grindcore y otras escenas y subgéneros del metal. Usan este género como el eje central de la narrativa de estos géneros. Se podría decir que esto empezó a principios del siglo XX con el cine gore. Sin embargo, algunos otros dicen que empezó en el Imperio Romano, con la situación descrita al principio de este podcast. Mas yo creo que el gore empieza desde la guerra, desde la necesidad creada por el ser humano de sentir poder, de sentirse superior a los demás, de no solo buscar menospreciar al otro, sino de exaltar la propia victoria y el propio control sobre el otro. Este sentimiento nos ha llevado a hacer cosas atroces, como por ejemplo el empalamiento, descrito por primera vez en el Código Hammurabi de alrededor 1780 a.C., practicado también por el Imperio Neoasirio y el Imperio Persa. Esta práctica consistía en que la víctima era atravesada por una estaca, ya fuese por un costado, por el recto, por la boca o por cualquier otra parte del cuerpo. Era un escarmiento público para aquellos que cometían cierto tipo de crímenes. Incluso a los presos de guerra también se les hacía esta práctica.
Y es así como a través de toda la historia de la humanidad, atravesando estos imperios, podemos ver cómo el interés por hacer sufrir a otros seres humanos y por nosotros verlo está ahí. Nunca se ha ido. Y parece que cada vez toma más fuerza. Antonio Gómez dice acerca de este género cinematográfico que lo que más nos inquieta de él no es su visceralidad o las situaciones desagradables que nos muestra, sino su mensaje de que somos irremediablemente animales. Esto se podría traducir en que nosotros disfrutamos de este tipo de actividades porque funciona como un mecanismo catártico de liberación de tensiones. Muchas personas argumentan que la exposición a esta violencia ficticia o incluso violencia real en los casos anteriormente mencionados ayuda a las personas a procesar sus propios miedos y ansiedades de una manera segura. Un filósofo contemporáneo llamado Slavoj Žižek, psicoanalista y crítico cultural esloveno, habla acerca de pagar el tributo a lo salvaje y al superego. Él dice que con respecto al amor, cuando nosotros intentamos ser nosotros mismos, nunca lo somos, ni siquiera en la intimidad. Pero que cuando nos encontramos a otra persona necesitamos liberar esas tensiones salvajes, individualistas y primitivas en nosotros para poder mantener una conversación civilizada, una conversación correcta con la otra persona. Pareciera ser que entre el ser humano más busca domesticarse a sí mismo, más necesidad tiene de sacar aquellos impulsos. El ser humano se cree superior al animal y por lo tanto cree que tiene la necesidad de reprimirse, de evitar este tipo de comportamientos que pueden considerarse inhumanos. Sin embargo, para muchos, este tipo de género ficticio, cuando lo ven en una pantalla, les genera una sensación de liberación, de que pueden expresar una parte humana no explorada y que no la tienen que expresar en la realidad. Ya sea que estés de acuerdo o no con las propiedades catárticas de este género en la cultura popular, no podemos negar que ha acompañado a la civilización y a la historia humana más que todo, durante todo su recorrido, y que entre más intentamos suprimir estos sentimientos salvajes, incluso primitivos, más termina volviéndose en nuestra contra. Terminamos teniendo asesinos seriales y otras personas que desahogan sus instintos salvajes en la realidad de una manera en la que no deberían. Al final, yo creo que lo que nos hace humanos no es aquello que solamente nos distingue de los animales, de las plantas y de otros seres, ya sea vivos o muertos, sino aquello que también nos hace semejantes a ellos. Nuestro instinto, nuestras necesidades básicas, incluso nuestro miedo a la muerte. Muchas gracias por estar aquí en este capítulo de La Antorcha Humana. Espero que hayas podido explorar un poco más de la psiquis del hombre y que hayas podido no solo responder dudas, sino plantearte otras acerca de cómo el ser humano experimenta esta vida. Nos veremos en el siguiente capítulo.